a sacar al pueblo de Israel y cruzarlo a la tierra prometida. Moisés tenía una asignación de parte de Dios y era, hermanos, sacar al pueblo de Israel y llevarlo a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. Ese era el trabajo de Moisés. Amén. Entonces, hermanos, dice que en Moisés fueron todos bautizados. ¿Por qué? Porque el bautismo te da identidad, te da una identificación, y todos se identificaron con Moisés. Se identificaron en aquel que los iba a sacar y que los iba a llevar del desierto a esa tierra prometida. Hermano, el pueblo de Israel era un pueblo obstinado, era un pueblo rebelde. De hecho, el otro día cuando predicaba el anciano Luis, decía que el pueblo en todo momento, cuando estaban pasando momentos de dificultad, se querían volver nuevamente a Egipto. En sus mentes ellos estaban esclavos todavía. En sus mentes ellos estaban ligados a Egipto. Imagínense, hermanos, tuvieron 400 años en el desierto. Usted, estando 400 años en el desierto, usted tiene ahí varias generaciones que pasan, que viven en ese lugar donde la cultura de los egipcios se te pega. Y Egipto, hermano, simboliza el mundo. Está simbolizado como el mundo, y Faraón está simbolizado como Satanás, el diablo. Entonces, hermano, Moisés fue el designado a sacarlos de ahí, de ese lugar de esclavitud. Ellos ahí estaban oprimidos, ellos ahí tenían cargas pesadas, ellos ahí tenían alimentos solamente, pero vivían esclavos, vivían trabajando y vivían haciendo lo que Faraón quería que ellos hagan. Ellos no podían tener libertad. Ellos no tenían libertad como la libertad que nosotros tenemos hoy, que podemos hacer lo que nosotros queremos. Estaban oprimidos. Y ellos cada vez que tenían un problema, pensaban en volver a Egipto. Pensaban en la cebolla, pensaban, no sé, quizás comían algún zapallito con huevo revuelto, quizás estaban pensando en el pollito frito, no sé qué es lo que ellos comían en esos lugares, pero ellos decían, ¿por qué ahora estamos pasando este momento? Tenemos hambre, pero allá en Egipto teníamos comida, allá en Egipto teníamos alimento, pero acá estamos libres, pero estamos en el desierto, tenemos sed, tenemos hambre, y ahora tenemos que estar caminando, tenemos que estar viajando. Entonces, hermano, Moisés era el hombre de fe. Era el hombre designado, el hombre de fe. El hombre que sabía que iban a cruzar al otro lado, que el Señor lo iba a llevar al otro lado, que el Señor lo estaba rescatando, que el Señor lo había llamado a él para que el pueblo de Israel pase el mar, y del otro lado estaba la tierra prometida, y esta gente era incrédula, pero Moisés había sido llamado como un redentor en ese tiempo, como un salvador. Él fue llamado como el salvador de Israel, hermano, para sacarlo de la esclavitud. Así que, hermano, él tenía una designación por Dios para sacar a su pueblo de la esclavitud a la libertad. De esa manera, hermano, Israel cambió su condición, su mente de esclavo a libre. Amén. Y Moisés, hermano, era el encargado de llevar al pueblo de Egipto a la tierra prometida, pero no solamente en lo físico, sino de cambiar su mente, de cambiar su mentalidad. Porque ellos estaban saliendo, es más, salieron de Egipto y estaban en el desierto, estaban libres ya. El faraón los dejó libres, pero ellos en sus mentes todavía estaban esclavos. Todavía ellos extrañaban
Egipto. Y sabe, hermano, que extrañar a Egipto es como que extrañar las cosas del pasado, cosas del mundo, cosas que quizás hacíamos y que a veces podemos decir, pero cuando estábamos en el mundo nos pasábamos estas cosas. Qué bueno que a veces y nos queremos volver a Egipto. ¿Nunca le pasó? ¿Nunca dijo, pero al final estoy en el Señor y me pasan todas? Estoy en medio del desierto, estoy aquí pasando hambre, estoy aquí pasando sed. Me hubiera quedado en el mundo, todo hubiera sido mejor. Así que mire, hermano, la asignación que tenía Moisés. Entonces, hermano, por eso el pueblo de Israel fue bautizado en Moisés, porque él cambió la mentalidad de ellos, él cambió el transcurso y el destino de la vida de ellos, porque ellos iban a morir esclavos, pero el Señor escuchó el clamor del pueblo de Israel y dijo, bueno, yo escuché el clamor de mi pueblo y entonces ahora yo voy a enviar a un Salvador, voy a enviar a un Redentor, a alguien que los liberte, y preparó a un hombre, y ese hombre fue Moisés. Por eso dice que el pueblo de Israel en Moisés fue bautizado. ¿Por qué, hermano? Porque el bautismo te da una identidad. Ellos se identificaron con Moisés. Ellos se identificaron con el hombre de fe, con el hombre que los sacaba, con el hombre que los llevaba, con el hombre que los guiaba. ¿Me explico? El bautismo, hermano, te identifica. El pueblo se identificó con Moisés. Moisés era el que tenía la fe, pero Israel siempre dudó y quería volver a la esclavitud. Mire, yo me noté, el bautismo, hermano, te da una identificación. El bautismo te identifica, pero también el bautismo, hermano, te da un nuevo comienzo. El bautismo te da una nueva oportunidad y el bautismo te da pertenencia. Amén. Estamos hablando, hermano, de la palabra, de lo que es el bautismo, porque ahora voy a ir más allá de eso. Pero ahora yo quiero hablar en este momento del bautismo de Moisés. Hermano, en esta casa tenemos un padre, un pastor. Amén. Y Moisés en ese lugar era como un pastor que guiaba al pueblo, a un pueblo grande, a una multitud. Eran más de 2 millones de personas saliendo de Egipto y 2 millones de personas yendo por el desierto y cruzando el mar, hermano. Mire, Moisés no bautizó a ni uno de los que estaban ahí. Ni siquiera cuando pasaron el mar se mojaron, porque ellos cruzaron en seco. Ni siquiera eso, hermano. Él no hizo una convención para decir, bueno, voy a bautizar. No hizo un bautismo, no empezó a bautizar. A él no le correspondía. De hecho, ellos ni sabían lo que era el bautismo. Pero la Biblia, aquí Pablo dice, en Moisés fueron todos bautizados. ¿Sabe, hermano? Moisés fue la persona, este pastor, este hombre de Dios, fue la persona que Dios usó para cambiar la familia, para cambiar el destino de la familia. Amén. Entonces, ¿qué me hablaba el Señor en este tiempo con esta palabra? Hermano, yo como padre de esta casa, amén, ustedes se pueden identificar conmigo y usted puede ser bautizado en mí, en el pastor Rubén. ¿Me explico? Usted se identifica, yo soy la persona puesta por Dios para llevarlo a usted a un destino de gloria, al destino que Dios tiene preparado para usted. Quizá, hermano, el enemigo tenía un destino de derrota para ti. Quizá el enemigo, hermano, tenía un destino de fracaso. Quizá un divorcio. Quizá el enemigo quería destruir tu vida para destruir también tus hijos y así destruir a tus generaciones también.
Pero en el bautismo del siervo de Dios o el bautismo de la casa, y con esto no quiero hacer énfasis, decir de yo y hablar de mí. Estoy dando un ejemplo de lo que esta palabra se refiere, el bautismo de Moisés. Porque yo me quedé también como pensando, ¿cómo, Señor, el bautismo de Moisés? En Moisés fueron todos bautizados. Claro, hermano, porque el bautismo no es solamente un bautismo donde uno se mete en el agua y sale del agua, ¿no? Y conocemos que ese bautismo hace que el viejo hombre muera en ese lugar y salga el nuevo hombre y uno declare que ya es una nueva criatura. Ese es el bautismo de inmersión, ese es el bautismo en las aguas, pero no estamos hablando de ese bautismo, estamos hablando de un mover espiritual. Porque dice la palabra, hermano, que Moisés fueron todos bautizados en el mar y todos comieron la misma alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Hermano, todos comían y bebían de la misma comida espiritual. Digamos, todo lo que pasaba, hermano, en el desierto, las codornices, el maná, el agua de la roca, era todo algo sobrenatural, era algo todo espiritual. Y todos comían de esa bebida. Había un movimiento que estaba ocurriendo en esos tiempos, que era algo sobrenatural, hermano. La nube que los seguía en el camino, la columna de fuego que lo seguía también en el camino. Hermano, es algo extraordinario, algo glorioso, lo que acontecía, un mover espiritual poderoso. No obstante, ellos no lo estaban viendo, ellos no lo estaban conociendo, ellos no estaban discerniendo, ellos no estaban entendiendo lo que estaba pasando. Dios estaba ahí con ellos en todo tiempo, en todo momento, y ellos todavía seguían incrédulos muchas veces, ellos muchas veces seguían dudando, muchas veces se querían volver a Egipto, cuando había un mover espiritual glorioso. Y el Señor en este tiempo, hermano, está buscando corazones, o está despertando, o está ministrando corazones, está restaurando corazones que sepan captar el bautismo de la casa, que sepan captar el bautismo del hombre de la casa, amén, y que puedan saber identificarse y que puedan recibir el consejo, puedan recibir, amén, la alineación, puedan recibir, hermano, la dirección, para que usted, hermano, sea corregido, para que usted sea guiado, sea puesto nuevamente en el cauce, sea puesto nuevamente en el trazo de Dios, porque déjeme decirle, hermano, que Dios ha puesto ya un trazo en tu vida, Dios ya ha puesto un cauce, ya Dios tiene un destino para ti. Pero muchas veces nos salimos como el pueblo de Israel se salía, pero era necesario que Moisés muchas veces interceda a Dios para que el pueblo de Israel vuelva nuevamente al cauce, porque el pueblo de Israel muchas veces, hermanos, se desenfocaba, el pueblo de Israel muchas veces se iba en poses de dioses, el pueblo de Israel se iba tras sus amantes, y tenía que haber un hombre para que los dirija, tenía que haber un hombre para que los alinee, hermano. Amén. Tenía que haber alguien puesto por Dios para que ellos, hermanos, se identifiquen. Ese es el bautismo de Moisés. Entonces, hermano, yo, como le hablaba el otro día a algunos hermanos que son los obreros y de esta casa, yo puedo ser un ejemplo de Moisés, el hombre de la casa, el varón de Dios puesto en la casa para que el destino de su vida cambie. Yo he visto a muchos hermanos de este lugar llegar y cambiar su destino. Porque es muy importante ser bautizado con el bautismo del siervo de la casa, del varón de Dios, del pastor de la casa, del Moisés. Cuando usted acepta, hermano, el bautismo del hombre de la casa y se sujeta, cuando usted, hermano, abraza el bautismo del hombre de la casa y se deja direccionar, hermano, su vida comienza a tener cambios, su vida comienza a tener transformaciones.
usted comienza a ser bendecido. Las puertas se le comienzan a abrir porque usted está siendo obediente y usted está siendo bautizado con el bautismo del hombre de la casa. Si usted, hermano, entiende, si usted discierne y usted empieza a abrazar el consejo, si usted comienza a abrazar la dirección, déjeme decirle que todo lo que tú emprendas te va a ir bien. Te va a ir bien. Porque está siendo guiado por el hombre de la casa. Y cuando yo le hago caso al hombre de la casa, cuando yo tomo el consejo, hermano, mi vida es transformada. Hay una transformación, hay algo espiritual que comienza a gestarse. Hermano, el pueblo de Israel venía al hombre de Dios y le decía a Moisés, ¿qué vamos a hacer? Tenemos sed. Y el hombre le decía, usted no se preocupe, Dios está con nosotros. Hermano, cuando el pueblo de Israel está en el desierto, el pueblo de Israel, hermano, era como niño. El pueblo de Israel se ahogaba en un vaso de agua, el pueblo de Israel se amontonaba y el pueblo de Israel, ¿sabe qué hacía? Murmuraba en contra de Moisés y decía, ahora, ¿qué vamos a hacer? Este hombre, ¿para qué nos trajo al desierto? ¿Para qué? A morir. Y Moisés decía, estar tranquilo. Él era el hombre de fe. Él era el hombre que sabía que las cosas iban a salir bien. Él era el hombre que sabía que el Señor lo había llamado y que si Dios lo llamó, Él lo iba a llevar al otro lado. Él lo iba a llevar a la tierra prometida. Entonces venían a Moisés. Y Moisés, ¿sabe qué hacía? El Señor le decía, toca con esa vara, Moisés. Tocaba la roca y de la roca salía agua. Y el pueblo de Israel bebía. Tenemos hambre, Moisés. Estemos aquí, ya se nos terminó el pan, ya se nos terminó la harina, ya no tenemos nada más que amasar. Tranquilo. Si el Señor nos sacó al desierto, Él no nos dejará perecer de hambre. Y dice, hermano, que Él oró. Y al otro día, cuando ellos salieron, había todo el campo como algo blanco, en las ramas, en los árboles. Y sacaron ellos y con eso hacían bollito y eso era el maná, el pan del cielo que el Señor había enviado. El sustento que Dios había enviado en el mismo desierto, hermano, donde parecía que ellos iban a perecer de hambre, el Señor les trajo la provisión. El Señor, hermano, te va a traer la provisión. Pero miren qué importante que es ir al hombre de Dios. Qué importante que es ser bautizado con el bautismo del hombre de Dios de la casa. ¿Por qué? Porque la provisión va a venir a tu vida. Vas a decir, pero ahora ¿qué vamos a hacer? Pero cuando tú vienes al hombre de la casa, al que fue designado, al que tiene la asignación de llevarte a la tierra prometida y recibes el consejo, ese hace que tu vida cambie. Gloria a Dios. El pueblo de Israel, hermano, si usted lo lee, yo creo que todos lo hemos leído, es algo tremendo. Uno no puede decir, parece que uno se quiere meter en la Biblia y agarrar al pueblo de Israel y cachetear a cada uno. Porque se no puede entender cómo puede ser que el pueblo de Israel vea la nube. Me imagino, hermano, una nube inmensa, porque esa nube tenía que tapar a más de 2 millones de personas y los acompañaba, hermano, en el camino y tuvieron 40 años, como decía la pastora el otro día, en un viaje de 14 años, pero por la obstinación, por la rebeldía que el pueblo tenía, 40 años tuvieron que estar en el desierto. Hermano, se le hizo eterno. Y dígame una cosa, piense, ¿no se te hace eterno muchas veces algunas cosas y no llegan? ¿Qué pasa que no llega? Y se hace largo.
Algo que tendría que ya tenerlo, no lo tienes y se hace largo y parece que no va a venir más. Este pueblo, hermano, sabían que era un viaje de 14 días. Sabía Moisés que era un viaje de 14 días, pero por la obstinación, por la rebeldía y por estar ellos en sus mentes siempre en Egipto, el Señor los anduvo dando vueltas 40 años. El Señor los metió en ese brete. Y muchas veces el Señor te va a meter en ese brete hasta que tú entiendas. Hasta que tú entiendas. Y vas a pasar 1000 veces por el mismo lugar. Y no vas a alcanzar eso que estás necesitando. Eso que tú estás queriendo no lo vas a lograr. Porque quizás estás pensando en Egipto todavía. Muchas veces pensamos en Egipto. O yo solamente pensé en Egipto muchas veces. Dígame si usted no pensó en Egipto. Cuando te vienen las cosas que te vienen una peor que la otra, uy, no. Señor, pero ¿cómo es esto? ¿No es que en Dios las cosas te tienen que ir mucho mejor? ¿No es que en Dios todo es paz, todo es tranquilidad? La palabra dice Dios es amor, Señor. Al final me estás haciendo pasar una tras otra. Una de colores. Dios sale de una, se mete en otra. ¿Sabe, hermano? En este tiempo hay algo que me empezó a ocurrir en mi vida. Mi auto. Le voy a dar un ejemplo. Es algo tremendo. Se me rompió, hermano, la tapa de cilindro. Se me sopló la junta. Le hice la junta. Tuve que pagar un montón de plata. Todavía lo estoy pagando. Termino de arreglar la junta. Se me rompe lo que da el agua. ¿Cómo se llama esto? Radiador. El radiador. Pinchado. Así, parecía una canilla. Compro el radiador, compro los cables, compro la batería nueva. Supuestamente el auto tiene que andar una maravilla. Lo uso 3 días, se me rompe el auto de nuevo. No arranca. Lo tengo que llevar para que me lo configuren todo, me lo calibren porque es todo con computadora. Bueno, lo arreglo. Ayer lo voy a usar, lo estaba por llevar a la hermana Miriam. De aquí se me rompió el embrague. Hermano, yo tendría que decir, Señor, pero me hubiera quedado allá en Egipto. ¿Para qué me traes aquí? ¿Para pagar el arreglo del auto? Señor, pero no, hermano. Nunca volvamos a Egipto por algo que nos ocurre. Nunca volvamos, ni siquiera, hermano, retrocedamos para tomar el envión. Siempre permanezcamos hacia adelante. Por cualquier dificultad, por lo que te esté pasando, hermano, vamos para adelante. Vamos para adelante. Porque si vamos para adelante, ese viaje, hermano, que el pueblo de Israel tenía 14 días y duró 40 años, nosotros si no somos obstinados, nosotros si no nos quedamos, nosotros si no pensamos en volvernos a Egipto, vamos a llegar en el tiempo correcto, en el tiempo que Dios determinó para nosotros. Dios tiene un tiempo para ti, Dios tiene un tiempo determinado para tu bendición, para tu familia, para tu ministerio. Dios tiene un tiempo establecido
Pero muchas veces, hermano, ese tiempo que está establecido tarda porque nosotros hacemos que se tarde. Mire, hermano, el Señor, si no fuera que ya toda la tierra esté predicada, toda la tierra esté evangelizada, ya el Señor había venido ya hace rato a buscar a su pueblo. Pero hermano, no hay gente que se levante a predicar a todo el mundo, porque todavía no se ha predicado a todo el mundo. Porque cuando se termine de predicar a todo el mundo, el Señor viene a buscar a su iglesia. Porque no tiene que haber uno, hermano, que no conozca del Evangelio. Porque ni uno, hermano, en el juicio puede decir, Señor, pero a mí nadie me habló. No puede existir una persona, hermano, que no le predicaron a Cristo. Entonces el hombre hace que se retarde la venida del Señor, porque el hombre no predica, porque el hombre se está perdiendo, porque el hombre se va en pos de sus amantes, porque el hombre hoy se va en tras del dinero, tras de la codicia, tras de la avaricia, y pierde el foco de que tiene que ir a predicar, como dijo el Señor, ir y predicar a toda criatura, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hacer discípulos. Y el hombre, hermano, lo menos que está haciendo es hacer discípulos. Lo menos que el hombre está haciendo es predicar a toda criatura. Entonces la venida del Señor se retarda. Por eso muchas veces, hermano, se retarda nuestra bendición, porque nosotros somos los que lo retardamos. Nosotros hacemos que se retrase aquello que estamos esperando, ¿no? Vamos a tomar un ejemplo, un ministerio. Quizá tú estás esperando que tu ministerio fluya, que tu ministerio sea explotado, pero muchas veces nuestras vidas no están en la condición para poder empezar a servir. Y el Señor no te llama, el Señor no te escoge, el Señor te dice, no, todavía no estás preparado, todavía te falta, todavía hay que prepararse más. Y porque hay cosas que tenés que dejar, porque hay cosas que yo tengo que abandonar. Y muchos detienen su ministerio. No, porque yo no quiero servir al Señor de cualquier manera, porque yo hago esto, porque yo hago aquello. Y hay que dejarlo. Hay que dejar aquellas cosas que retrasan tu ministerio. Hay que dejar aquellas cosas que retrasan tu llamado. Porque Dios te está llamando. Él te llama. El Espíritu Santo te trae la convicción y te dice, mira que te estoy llamando. Mira que yo quiero que vos comiences a predicar. Mira que yo quiero que tú comiences a cantar. Mira que yo quiero que tú comiences a abrir una reunión, que tú comiences a predicar a los jóvenes, que prediques a los ancianos, a los adultos, a los niños. Yo quiero usarte. Pero es necesario que tú dejes aquellas cosas que retrasan tu ministerio. Y siempre estamos ahí enanos y chiquitos y no avanzamos porque sabemos que está esa piedra ahí que no nos deja avanzar. ¿Cuántos creen que esto es así? Entonces, hermano, seamos bautizados en el bautismo del hombre de la casa, que te va a aconsejar, te va a decir, mira, esto no lo hagas más, tenés que empezar a hacer esto y vas a ver cómo tu ministerio va a fluir, vas a ver cómo tu casa va a cambiar, vas a ver cómo tus hijos van a comenzar a respetarte, a honrarte, a venir a la iglesia. Un consejo, hermano, direccionado de parte de Dios, puede cambiar el destino de tu vida. Amén. Le invito a que abran Ezequiel capítulo 47.
hermano, no haga que su ministerio se retrase. No haga que su vida familiar se retrase. Sabe que muchas veces el Señor nos quiere prosperar y yo no soy de esos pastores que hablan de la prosperidad o hacer una doctrina de la prosperidad. Pero yo soy de los pastores que creo que Dios quiere que tu vida sea mejor de la que está. Que tu vida sea bendecida. Que tú puedas tener esas cosas que tú estás anhelando. Porque no me va a decir que a ninguno de los que están aquí le gustaría tener un automóvil, una moto o una casa. Yo creo que todos anhelamos todas esas cosas. Amén. Y yo creo que nosotros tenemos la capacidad en nuestras manos para poder alcanzar esas cosas. Y tenemos la mentalidad para poder alcanzar esas cosas. Hermano, cuando usted usa su mentalidad, su mente, cuando usted renueva su mente, automáticamente su familia comienza a cambiar en los ámbitos, en lo material hablando, en lo económico. Cuando usted piensa, mire hermano, yo siempre voy a contar, cuando yo trabajaba bajo un patrón, y un día me cansé porque me trataba muy mal, mi patrón, y encima me pagaba muy poco. Y un día tomé una decisión, pero yo tenía muchos miedos, y yo creo que muchos han tomado esta decisión y con miedos. Y yo dije, Señor, una noche yo ya lo tenía en mi corazón de abandonar ese trabajo y decía, Señor, yo quiero abandonar ese trabajo. ¿Hasta cuándo, Señor, voy a dejar que este hombre me oprima? ¿Hasta cuándo yo voy a dejar que este hombre pase por encima de mí? Yo soy tu hijo, Señor. Yo soy tu siervo. ¿Por qué yo tengo que pasar por estas cosas? ¿Hasta cuándo? Porque veníamos de años. Pero yo no me volví a Egipto. Yo oré al Señor. Y yo le dije, Señor, yo voy a dejar ese trabajo. Y voy a empezar a trabajar por mi cuenta. Porque yo trabajo con ese hombre y yo le hago ganar dinero a ese hombre cuando yo podía ese dinero ganarlo yo. Yo podría ganar ese dinero, Señor. Entonces, cuando yo tomo esa decisión, hermano, fue algo automático. Estaba en el trabajo y me suena el teléfono y me dice este hombre, ¿usted es Rubén? Sí, bueno, yo soy Leonardo, necesito hacer un trabajo. Me dio el número tal persona. Sí, ¿cuándo puede venir a ver el trabajo? Hoy mismo voy. Salgo del trabajo y voy para su casa. Terminé de trabajar, hermano, a las 4 de la tarde. Me fui para ese trabajo. El hombre me hizo entrar adentro. Y hermano, cuando vi todo lo que yo tenía que hacer, yo dije, gloria a Dios, Señor. Y ahí nomás, porque era trabajo de lustre y muchas cosas, le dije, mira, yo te cobro tanto por cada puerta, te cobro esto. Era un montón de plata. El hombre me dice, ¿cuándo querés empezar? Mañana ya, le dije. Ya mañana empiezo. Así que hermano, yo empecé el otro día a trabajar con ese hombre. Hermano, yo empecé a ganar 10 veces más de lo que ganaba con el otro hombre. Mi mente cambió, mi mentalidad. No me volví a Egipto, oré a Dios. Y sabe, hermano, la pastora, ella sabe, compramos heladera nueva, cocina nueva, somier nuevo, televisor nuevo, compramos pisos, hicimos la casa, fue algo tremendo, hermano.
Fue una gran bendición. Todo por cambiar mi mentalidad. Hermano, está a nuestro alcance. Muchas veces nosotros decimos, Señor, dámelo, dámelo, pero no, yo quiero que tú lo hagas y yo te lo voy a dar. Pero Señor, mira cómo estoy. Sí, ya sé cómo estás. Son las 12 y todavía no te levantaste. ¿Cuándo vamos a ser prosperados así? ¿Me explico? Entonces, nuestra mentalidad tiene que cambiar. Cuando nuestra mentalidad cambia, los ámbitos cambian. Cuando nuestra mentalidad cambia, el Señor nos prospera. El Señor nos bendice. ¿Por qué? Porque le damos lugares a la presencia de Dios, al poder de Dios, le damos lugar. Porque el Señor está esperando que nosotros hagamos con nuestras manos. Porque Él va a bendecir el fruto de tus manos. Amén. Dice que José, hermano, trabajaba en la cosecha y él estaba siendo esclavo y luego él llegó a ser gobernador de Egipto. Pero él dice que cuando él cosechaba, los frutos eran tremendos y Potifar lo veía y decía, algo tiene este hombre. Porque todo lo que toca con sus manos florece. Es prosperado en las manos de este hombre. Y decía, Dios está con él. Y lo puso lo sacó de la cosecha y lo puso sobre toda su casa, sobre todo su ganado, sobre todo la mayordomía de su hogar. Y él tenía el control de todo, menos de su esposa. El Señor lo llevó, hermano, a un ámbito de bendición y de prosperidad tremendo. Gloria a Dios. Dice, hermano, en el 47, versículo 1 de Ezequiel, ¿lo tiene usted? Y me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar, y me sacó, dice, por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta en el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho, y salió el varón hacia el oriente, y llevando un cordel, dice, en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos, midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta la rodilla, midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos, midió otros 1000 y era ya un río y yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Amén. Mire, hermano, dice, me hizo volver luego y a la entrada de la casa y aquí que las aguas salían de debajo del umbral. Y aquí ahora el Señor me dijo algo también a través de esta palabra. ¿Sabe, hermano, que dice Ezequiel? Y esta profecía fue para el pueblo de Israel. Esta profecía estaba designada para el pueblo de Israel porque el pueblo había venido recién de la esclavitud, de la deportación de Babilonia. Y sabe que el Señor le estaba diciendo a ellos que Él los iba a prosperar, Él los iba a bendecir, pero la bendición iba a venir del templo, iba a venir de debajo de la puerta del templo, las aguas iban a empezar a correr y esas aguas, hermano, todo aquel que se metía en esa agua iba a ser prosperado, iba a ser bendecido, pero había niveles. Hermano, dice que primeramente él se metió hasta los tobillos, después se metió hasta la rodilla, después se metió hasta los lomos y luego dice que tenía que cruzar a nado. Esos son niveles en el cual nosotros tenemos que introducirnos, hermano,
en niveles, hermanos, espirituales para poder crecer. Cuando nosotros nos metemos en esos niveles espirituales, comenzamos a crecer, luego nuestra vida espiritual crece, luego nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro hogar, nuestro ministerio empieza a crecer, a florecer. ¿Por qué? Porque estamos siendo sumergidos en esas aguas que salen del templo, de esas aguas que salen del umbral del templo, de la casa, y no obstante, hermanos, estamos siendo bautizados en el bautismo de la casa. Hermano, cuando usted está aquí en la casa, usted está recibiendo un bautismo. Cuando usted está aquí en esta casa, usted está recibiendo una impartición. Hermano, estas aguas dice que salían del umbral, de debajo del umbral, y dice que esas aguas, cuando llegaban a ciertos lugares, todo aquel que tocaba esas aguas cobraba vida, eran sanos, había abundancia, hermano. Mire, dice, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos ríos, vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá, estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo aquel que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores desde Gadi hasta Ecladai, y será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos, sus lagunas no se sanearán, quedarán para salina, junto al río, en la ribera, a un lado, y al otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto, y su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. ¿De dónde sale? Del santuario, de la casa. Nosotros somos bautizados en el bautismo de la casa. Cuando nosotros estamos en la casa, hermano, y recibimos el bautismo, tenemos vida, tenemos abundancia, tenemos sanidad. El Señor quiere darte abundancia, quiere darte sanidad. Es en la casa. Cuando tú vienes a la casa de Dios, cuando tú anhelas venir a la casa de Dios, cuando tú estás el domingo y te levantas y ya automáticamente tu mente, tu corazón dice, hoy es domingo, hoy me quiero ir a la casa de Dios. Hoy yo quiero ir a recibir una palabra porque sé que Dios me quiere ministrar, porque sé que Dios me quiere sanar, porque sé que Dios me quiere prosperar, me quiere bendecir, me quiere dar abundancia, me quiere dar sanidad. Es en la casa de Dios donde yo quiero ser bautizado. Es el bautismo de la casa que yo quiero recibir. Aleluya. Pero hay niveles. Hay niveles. Hermano, usted viene aquí y quizás hay algunos que están a los tobillos. Y quizás hay algunos que se han metido en esas aguas para ser bautizados a la rodilla. Y quizás hay algunos que se han metido hasta los lomos, ya están ahí en un nivel espiritual mayor. Pero hay algunos que ya se animan a meterse un poco más y ya el agua los tapa y ahora ya no hacen pie y ahora tienen que nadar, y esos ámbitos y esos niveles, hermano, te llevan a un destino de gloria, a lo sobrenatural. Ahora tú comienzas a vivir lo sobrenatural de Dios. Ahora tú comienzas a recibir milagros. Ahora tú comienzas a ver que la familia comienza a ser transformada. Algo está pasando. Tú ves a tu hijo diferente. Tú ves a tu suegra diferente. Tú ves a tu familia diferente. Tú ves que te tratan diferente porque están viendo algo en ti. Porque están viendo que algo está pasando en ti. Porque hay algo que se está generando en ti. Ahora aquellos que no te creían comienzan a creerte. Ahora te están creyendo. Ahora están diciendo, no, a este algo le pasó de verdad. Antes yo no le creía, pero ahora sí le creo, porque has sido bautizado en el bautismo de la casa. Ahora él va a la casa de Dios. Ahora él va a buscar de Dios. Ahora a él no le importa otra cosa sino ir a la casa de Dios. Él no deja la casa de Dios. Le pasa esto, le pasa aquello, quizás pasa dificultades, quizás pasa problemas, pero él se va a la casa de Dios.
Aleluya. ¿En qué nivel estás? Si estás a los tobillos, hermano, yo te aliento a que des un paso más y te metas y te sumerjas un poco más a la rodilla. No te quedes, porque el agua, hermano, dice la palabra de Dios, era abundante. Usted léalo en su casa, dice que el agua era abundante. Usted podía estar ahí en los tobillos, pero si usted ve que el agua, hermano, es abundante, vamos, vamos más allá. Animémonos, vamos. Son niveles espirituales. Hermano, lo espiritual es algo poderoso. Nosotros no vivimos en lo natural. Nosotros tenemos que aprender a vivir en lo sobrenatural. Tenemos que entender que tenemos un Dios que es sobrenatural, que no se mueve en lo natural, que Él va sobre aquello que es natural. Tenemos que empezar a renovar nuestras mentes y empezar a creer en sus milagros, empezar a creer en sus transformaciones, empezar a creer, hermano, que cuando nos reunimos en la casa de Dios, cosas gloriosas acontecen. Hermano, cuando usted comienza a entender esto, usted no se va a quedar en el banco así mientras la alabanza suena tremenda. Usted va a cantar, usted va a alabar, porque aquí en la casa de Dios suceden cosas gloriosas, sobrenaturales. Y yo cuando desde que entro en ese lugar le busco a Dios. Le busco a Dios. Yo quiero más de Dios. Yo cuando entro en ese lugar, hermano, cuando entro en la puerta, yo digo, Padre, hoy yo quiero que tú me hables. Yo quiero que tú me ministres, no sé, Señor, quiero quebrantarme, quebrántame. Quiero que algo acontezca, pero yo no quiero irme así como llegué. Hermano, hay que empezar a entender. Nosotros, hermanos, somos los generadores de ambiente. Nosotros somos los que generamos que el ambiente de gloria se mueva en este lugar. ¿Cuántas veces decimos, el culto está pesado, el ambiente está pesado? No, el ambiente no está pesado. Tú estás pesado, yo estoy pesado. No hablo de peso. Hermano, el ambiente no está pesado porque la gloria del Señor está aquí. El Espíritu Santo está acá. La gloria de Dios se está moviendo. Tú no la estás sintiendo, porque yo vengo con problemas, vengo con dificultad, vengo enojado, me peleé con mi abuela, con mi abuelo, con mi perro, le pegué un patadón, casi lo quiebro. Y vengo acá y no recibo nada. Claro, si te peleaste con todo el mundo, si te levantaste, no oraste, te fuiste por ahí, hiciste de todo menos orar, menos buscar la palabra de Dios, menos buscar del Señor. Y cuando venimos acá, estamos así. El culto está pesado. No. Ahora yo te invito, hermano, todos los que estamos aquí, que un domingo nos levantemos temprano y empecemos a orar y nos pongamos a escuchar la adoración y cantemos que tu espíritu descienda. Aquí cuidamos tu presencia. Que el fuego de tu espíritu no se apagará. Y ahí nos quebrantamos en la presencia de Dios. Y ahí buscamos, oramos. Usted ora por mí, ora por su hermano, ora por todo el mundo. Y de repente usted está ahí en la presencia de Dios, quebrantado. Tiene un día renovado. Y cuando viene aquí, hermano, está el Espíritu Santo acá. Ahí está viniendo. Hoy estuvo todo el día buscando de Dios. Estuvo todo el día clamando a Dios. Estuvo todo el día buscando. Cuando nosotros entramos, el Espíritu Santo hace una conexión, hermano. Se conecta. Se conecta.
Y ahí decimos, gloria a Dios, qué culto que tenemos. No, vos estás teniendo un culto especial. Vos estás teniendo un culto maravilloso porque estás lleno, porque estuviste buscando. Y el de tu lado puede estar así, pero vos estás. Y no escuchó muchas veces, pero yo no sé, del lado lloraba, gritaba, zapateaba. Yo no sentí ni apa. Claro, porque no buscas. Y el Señor dice, buscad y hallaréis. Golpead y se abrirá. Porque todo aquel que busca halla y aquel que golpea se le abre. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando nosotros le buscamos de todo nuestro corazón, el Señor se manifiesta. ¿Cuánto creen que esto es así? Gloria a Dios. Póngase de pie, hermano. Hay que ser, déjese bautizar por el bautismo del hombre de la casa. Y déjese bautizar por el bautismo de las aguas que están en la casa de Dios. Es por eso que cuando los hermanos cantaban que la casa se llene de la gloria de Dios, me quebrantaba porque tenía esa palabra en mi espíritu. Mire, esta palabra dice, está en Ezequiel 43, dice, y me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y he aquí la gloria de Dios de Israel que venía del oriente. La gloria de Dios venía, y su sonido era como el sonido de muchas aguas. Y la tierra resplandecía a causa de su gloria. La tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Y mire lo que dice: y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. La gloria de Jehová entró en la casa. Y en el 5 dice: y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Y oí a uno que me hablaba desde la casa, y un varón, ¿dónde oyó que lo hablaban? Desde la casa. Y un varón estaba junto a mí y me dijo: hijo de hombre, la casa, es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. La gloria de Dios descendió sobre la casa. Y esa voz que él escuchó fue la voz del Señor. Y él dijo: esta casa es el lugar donde yo pondré mis pies para siempre. ¿Sabe lo que estaba diciendo? El Señor estaba estableciendo su presencia en esa casa. Y el Señor ha establecido su presencia en esta casa, hermano. En esta casa, reunidos en Cristo, el Señor ha establecido que su gloria está aquí. Y usted tiene que ser bautizado en el bautismo de esta casa. Cuando usted, hermano, empiece a entender que esta es su casa, que este es su lugar, usted comienza a tener pertenencia. Usted comienza a tener sentido de pertenencia. Usted comienza a pertenecer. Usted dice: yo soy de este lugar, esta es mi casa, aquí yo quiero permanecer, aquí yo quiero adorar, aquí yo quiero crecer, aquí yo quiero alabar a Dios.
¿Cuántos tienen sentido de pertenencia? ¿Cuántos dicen, esta es mi casa, aquí yo quiero estar? Aquí yo quiero ver a mis hijos adorar a Dios. Aquí quiero ver a mis hijos fluir, cimentarse, arraigarse, crecer. Quiero verlo nutrido en la presencia de Dios. Quiero ver mi matrimonio florecer. La gloria de Jehová llenó la casa. El Señor va a llenar tu casa. El Señor, la gloria de Dios va a llenar tu casa. ¿Cuánto creen que esto es así? Tu casa, hermano, comienza allí a impartirle a tu familia lo que tú recibes de aquí. Impárteselo, hermano, tú que eres el sacerdote de la casa. Tú que eres el hombre de la casa, imparte lo que tú recibes en esta casa. Imparte la bendición de Dios, imparte la presencia de Dios. Imparte los principios de Dios a tus hijos, a tu esposa, a tu familia. Cambia tu mente, cambia tu corazón. No seas obstinado, no seas rebelde. Recibe la palabra de Dios. Muchos se enojan por la palabra que se imparte de este lugar. Muchos dicen, esta palabra es dura. Muchos dicen, yo no quiero recibir. Muchos no la reciben. Pero recibe la palabra, anímate a recibirla. Anímate a ser bautizado con el bautismo del Padre de la casa y vas a ver cómo tu vida va a cambiar. Vas a ver cómo tu destino va a cambiar. Yo no sé qué destino tiene el enemigo para ti, pero sí sé el destino que el Señor tiene para ti. El Señor tiene un destino de gloria. El Señor tiene pensamiento de bien. Él está pensando bien de ti. Él está queriendo ponerte y posicionarte en lugares correctos, hermano. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Jesús, porque tú ministras nuestras vidas.